Soy Guadalupe Fernanda Becerra Barrón y este es mi trabajo final para la materia de residencia y supervisión en la construcción. Los temas que vamos a estar viendo en este trabajo son residente y supervisor de obra, instrumentos de control, programa de obra, juntas de obra, bitácora de obra y medidas de seguridad. Primero voy a mencionar algunos conceptos de los cuales voy a estar hablando a lo largo de este trabajo. El primero es supervisión, vigilar, técnica, profesional, residir, responsable y responsabilidad. El primer tema que voy a desarrollar es el de residente y supervisor de obra, empezando por el residente de obra. Este es un profesional y profesionista el cual se encarga de construir la obra en base a un proyecto ejecutivo y a las normas aplicables en este. Sus características son que tiene que tener firmeza en la toma de decisiones, tiene que ser un buen líder, tiene que saber cómo trabajar en equipo, ser responsable, por supuesto que le guste estar en obra. También tiene que tener los conocimientos y herramientas necesarias para la construcción de la obra. Sus obligaciones y responsabilidades es revisar y conocer el proyecto ejecutivo para determinar las fallas y errores que pueda haber en las especialidades, hacer la planeación y programación de la obra, dar el seguimiento a la programación de la obra a través de una comparativa entre lo planeado y lo que se ha realizado, tener una buena comunicación con sus trabajadores, tener control en el rendimiento de cada uno de los integrantes de la obra, llevar el control de la bodega teniendo un inventario de lo que hay ahí y también tiene que estar al pendiente del traslado del material que se vaya a tomar de la bodega. Vamos al supervisor de obra. Este es un profesional y profesionista el cual se encarga de vigilar la construcción de la obra en base a un proyecto ejecutivo y a las especificaciones y a las normas aplicables en este. Las características de este es que tiene que tener conocimientos administrativos, ser observador y analítico, tener la visión integral en conjunto, tener el criterio de aceptación y ser un estratega y tener el control. Sus obligaciones y responsabilidades son que tiene que coordinar al residente de obra, conocer el proyecto ejecutivo y conocer el presupuesto de la obra, conocer el contrato de obra, vigilar la bitácora de obra, revisar las estimaciones de obra contra el trabajo ya ejecutado, dar informes del estado en el que está la obra en todo su contexto y vigilar que el proceso constructivo que se esté haciendo sea el correcto. Temas son los instrumentos de control, los cuales son el control de obra, el control técnico, el control económico, el control legal y el control administrativo. Para realizar el control de obra necesitamos de algunos antecedentes, los cuales son el proyecto ejecutivo, el presupuesto y la contratación de las licencias. La obra se define, esto citándolo de las presentaciones de mis compañeros, como la coordinación de todos los recursos, tanto humanos, materiales, equipo y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado para lograr los objetivos planteados a fin de detectar posibles desvíos respecto a lo planeado de ser el caso. Y en resumen, es una evaluación que se hace de la obra para detectar desviaciones que se lleguen a dar respecto a lo que ya se ha planeado con posterioridad. Para que un sistema de control sea eficiente, tiene que tener ciertas cualidades. Estas son la precisión. Este tiene que ser preciso, ya que si no lo es, nos puede arrojar fallas, los cuales nos van a llevar a una toma de decisiones errónea. Lo oportuno, nos tiene que dar información oportuna. La flexibilidad, este tiene que tener la posibilidad de afrontar cambios e imprevistos. La comprensión, este tiene que comprenderse fácilmente. Y la acción correctiva, señalar el problema y especificar la solución. La función del control de obra es asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos por medio de establecimientos de estándares, evaluación de lo realizado y la toma de decisiones. Lo que se controla es el costo, el avance y la calidad de la obra. Se tiene que llevar un buen proceso de control, el cual es determinar puntos críticos de control, el determinar estándares o métodos para medir el desempeño, la medición del desempeño, la detección de desviaciones y la corrección de estas. El personal a cargo del control de obras, el residente de obra y el supervisor de obra, los cuales se encargan de vigilar, supervisar, controlar, dirigir los trabajos, asumir la responsabilidad de lo ya realizado en obra y la comunicación y supervisión de los trabajadores. El siguiente instrumento de control es el control técnico y de igual forma voy a citar de las presentaciones de mis compañeros. Este consiste en supervisar y verificar principalmente las especificaciones técnicas y de calidad del objeto contractual, monitoreo y control de ejecución propuestal, el manejo laboral,
la disponibilidad y uso de maquinaria, los bienes suministrados por el cliente y las subcontrataciones. En resumen, el instrumento técnico controla principalmente el qué hacer y cómo hacerlo. Las funciones del control técnico son evaluar los riesgos de la obra proyectada y la ejecutada y realizar labor de prevención. Los instrumentos de control técnico son el proyecto ejecutivo, las especificaciones y la bitácora de obra. El proyecto ejecutivo consiste en los planos de todas las especialidades y este nos indica qué hacer. Y las especificaciones contiene la calidad de la mano de obra, la calidad de los materiales y este nos dice cómo ser indicado en los planos. Los aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta son los de control de ejecución, de los materiales, de mano de obra, del equipo de obra y los procesos constructivos. El siguiente instrumento de control que tenemos es el control económico. Esta es una cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra. Este se realiza en un periodo determinado. La importancia de este es que promueve una mejor orientación, orienta objetivos y facilita la ejecución, optimiza recursos, sirve como indicador y comparativo y reduce los riesgos. Los aspectos a considerar para realizarlo es el presupuesto, el costo directo, costo indirecto, el flujo de gastos, los programas de materiales, el equipo y personal, subcontratos, pagos y las estimaciones de cobro. Las restricciones que tenemos aquí son el tiempo en cuanto al plazo y cronograma, el costo en cuanto al presupuesto a costos unitarios y el alcance, las especificaciones técnicas que tenemos. Para la obra, lo que hace el control económico es que compara los resultados con el alcance planeado. El instrumento de control que tenemos es el control legal. Este es un conjunto de documentos, registros y trámites necesarios para llevar a cabo la obra. Esto se basa en aspectos legales como las leyes. En estos vienen las licencias y permisos, los registros, los contratos sin convenios, las relaciones laborales y las obligaciones fiscales. Se tienen que cumplir con todos los requisitos, al igual que con toda la información antes de proceder a la construcción. También se tiene que revisar el estado de las licencias, las autorizaciones y los permisos que se lleguen a tener. Contratos y convenios. Este es un acuerdo entre dos o más personas en el que se crean obligaciones y son respaldados por la ley. Ambas partes tienen que cumplir con ciertas obligaciones y como a nosotros nos interesa la construcción, vamos a hablar sobre los contratos de obra. Nuevamente, citando las presentaciones de mis compañeros, este se define que es un acuerdo en virtud del cual una parte denominada contratista se obliga a realizar de forma autónoma y personal alguna prestación que puede involucrar servicios materiales o intelectuales en favor de otra parte denominada comitente, quien quede obligado a pagarle los servicios al contratista. Y en resumen, es un documento que firma el cliente y el constructor, donde el constructor se obliga a ejecutar las obras y el cliente a pagarlas. Contamos con diferentes tipos de contratos de obra. Estos son el contrato a precios unitarios, el contrato por administración, contrato de proyecto y construcción, el contrato de obra pública y privada, el contrato llave en mano, el contrato con suministros de material, el contrato por unidad de medida y el contrato a precio alzado. Las fianzas de obra son garantías solicitadas en los contratos de obra pública o contratos privados de construcción. Los tipos de fianzas son la fianza de anticipo, la fianza de cumplimiento, la de vicios ocultos y de buena calidad. Al finalizar una obra se tienen que realizar trámites, los cuales son la constancia de finalización de obra, acto de recepción de obra, autorización para el uso y ocupación de la construcción, la escritura de declaración de obra nueva, la instrucción registrada de inmueble y la terminación de obra para licencia de construcción. El siguiente instrumento de control es el control administrativo. Este es un conjunto de fases que tienen como objetivo y permiten sistematizar el conocimiento y generar una estructura de eficiencia que evalúa los resultados obtenidos de los que ya se habían planeado previamente. Este permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los esperados. La administración consta de 4 pasos. El primero es la planeación. En este se administran, coordinan y preparan los recursos que se requieren para un proyecto. La organización es la división logística y óptima de trabajos para alcanzar los pronósticos previamente definidos. La dirección, hay una persona responsable de la coordinación de los recursos humanos y el capital. El control, en este se recolectan sistemáticamente los datos para saber cómo realizar los trabajos. En una obra existen 3 tipos de recursos: los humanos, los financieros y los materiales. Los valores que se tienen que verificar son el tiempo, el costo y la calidad.
Esto se realiza por medio de métodos de programación, los cuales son los diagramas de barras, los diagramas de espacio-forma, las curvas de producción acumuladas y la ruta crítica. Hay 4 etapas de la organización, los cuales son la asignación de las responsabilidades, la división del trabajo, la delegación de la autoridad y el control de la obra. El organigrama es fundamental para el control administrativo, ya que este da a conocer la estructura de la empresa, indica cuál es la misión y el trabajo de cada persona dentro de la estructura y a partir de ahí se hace efectiva esa actividad. Vamos a desarrollar ese programa de obra, el cual es una planeación y asignación de tiempos lógica y secuencial de las actividades. Es un instrumento para llevar el control del tiempo y este se hace por medio de diagrama de barras o representaciones gráficas de los tiempos y de las actividades. Tiene que tener conocimiento de construcción y administración para realizarlo. Tiene que tener ciertas consideraciones, las cuales son el proyecto ejecutivo y sus especificaciones, el presupuesto, este tiene que ser por conceptos, materiales y volúmenes de obra, mano de obra y rendimiento y requerimientos económicos por actividad. El conocimiento de actividades iniciales, secuencias y actividades finales, el tiempo estimado o disponible para la realización y la disponibilidad de los recursos económicos. Los métodos de programación que hay son las barras de Gantt y la ruta crítica. Estos se pueden realizar por conceptos y partidas y se pueden hacer por meses, semanas, días y horas. Las barras de Gantt es una técnica de programación clara y fácil de entender. Se realiza en base a la experiencia y es una mezcla de planeación y programación. Se representa por medio de una serie de barras unidimensionales que representan el tiempo. Es una herramienta gráfica que se utiliza para representar el tiempo que necesita cada actividad para ser realizada. El cuarto tema a desarrollar son las juntas de obra. Esta es una reunión sistemática y periódica donde se reúnen todos los responsables de la ejecución de la obra. Esto para dar solución a la problemática que se pueda presentar en la misma. Personas que pueden participar en esta junta son el arquitecto o el diseñador, el estructurista o el corresponsable estructural, el contratista, los encargados de supervisión, el corresponsable en instalaciones y el director responsable de obra. Para la organización de una junta de obra se tiene que tener en cuenta el día, la hora y el lugar y se tiene que notificar a los participantes y también se tiene que responder de confirmación de asistencia. Se tiene que establecer la duración de la junta de obra, estipular el tiempo de cada participante y la presentación del informe de obra. Bitácora de obra. Este es un documento físico o electrónico el cual tiene una connotación legal. Esto ante cualquier controversia que se llegue a dar en la ejecución de la obra. También es un medio de comunicación para que el personal que esté autorizado puede asentar algún evento importante que se haya dado. Las notas que se asientan en la bitácora de obra son algún cambio de especificaciones, algún cambio en el proyecto, accidentes, incidentes, instrucciones a alguna contratista cuando se llega a hacer algún trabajo de riesgo, también la verificación de la calidad del material, esto especialmente cuando se está hablando de la estructura, y el registro de la maquinaria que se vaya a ocupar en algún trabajo. La bitácora de obra se apertura mediante una nota la cual tiene que tener la fecha, el tipo de obra, la ubicación, el monto del contrato, quién es el nombre del supervisor y residente de obra. También se especifica las personas que son autorizadas para asentar alguna nota y la firma del DRO, el cual otorga la responsiva y se responsabiliza de la obra. Las hojas tienen que ser foliadas. Se tiene que poner la fecha en la que se realiza la nota. También si llega a haber algún error, se tiene que cancelar la hoja, se tiene que marcar el error y se tiene que poner una leyenda que diga anulado por contener error. Las notas tienen que numerarse de forma consecutiva y tienen que ser con tinta indeleble y legible. Hay algunas frases que usa el supervisor de obra y el residente de obra cuando está poniendo las notas. El supervisor de obra usa frases como se autoriza, se notifica, se ordena, se asienta. Este puede ser en ambos casos del supervisor y del residente de obra. Se comunica, se indica y con esta fecha. Para el residente de obra, las frases que utiliza son se solicita, se asienta, se informa y con esta fecha. Por último tenemos el tema de medidas de seguridad. En este vamos a ver las medidas de seguridad en las cimentaciones profundas, estructuras de acero, estructuras de concreto, fachadas prefabricadas de concreto y fachadas integrales de cristal. La seguridad industrial es un conjunto de rasgos y actividades que ayudan a prevenir y limitar los posibles riesgos contemplando factores como las personas, la flora, la fauna, los bienes y el medio ambiente. Los puntos importantes para garantizar la seguridad son
el rubro de la empresa, la planta y sus condiciones, el equipo de protección personal, la capacitación constante de los trabajadores y el monitoreo del sitio. Una medida de seguridad que se repite en todos los temas es el uso de equipo de protección individual, siendo protectores auditivos, guantes de protección de cuero, las gafas y pantallas de seguridad, arnés de seguridad, botas de agua y las botas de puntera metálica equipadas con la plantilla de seguridad. De igual forma, como pude observar que en las presentaciones se repetían los equipos de seguridad, pude observar que hay algunos riesgos y medidas de seguridad que se repiten entre estos temas. Algunos de los riesgos más recurrentes que pude observar fueron caída de personas por alguna apertura en el suelo, caída de personas desde andamios, caída de personas de plataformas de trabajo, caída de objetos y materiales, quemaduras por contacto con algún material, cortes durante el montaje y manipulación de alguna estructura o de algún material en el proceso constructivo, y golpes y contusiones. Las medidas de seguridad para estos riesgos son: para aperturas exteriores en construcción se protegerán con alguna red de seguridad. En el caso de que no se encuentren protegidas por redes, las áreas se clausurarán, así podremos evitar el paso a estas áreas. Respecto a la caída de materiales y objetos hacia el exterior, dicho así hacia la vía, se deberán instalar algún tipo de plataformas voladas. Estas pueden ser metálicas prefabricadas o de madera realizadas en obra. Estas deberán ser apuntaladas y arriostradas al parámetro. Así podremos evitar que le caiga a una persona que esté pasando por la vía. Algunas medidas preventivas que pude notar que se repetían fue respecto a la carga y descarga de materiales. Se tiene que tomar en cuenta que los operarios encargados de la realización de los trabajos de carga y descarga deben contar con formación específica. Se tiene que verificar el buen estado de los anclajes que vayan a estar en contacto con el material que se vaya a recoger. Para evitar la caída en el ascenso y descenso a la cabina del vehículo, se deberá mantener limpios los estribos y utilizar siempre calzado antideslizante. Para las operaciones de guiado se emplearán cuerdas o cables con el fin de evitar que los operarios realicen el guiado de forma manual. Se controlará que los operarios no se suban a la parte superior de la carga para realizar los trabajos de enganche, desenganche de elementos izado o guiado. También se tiene que delimitar una zona para que las personas no pasen ahí y estén cerca del material o de la maquinaria y así evitar que puedan salir lastimados. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte y me gustaría añadir una pequeña conclusión respecto al trabajo final y a la materia. Estoy muy satisfecha con los temas impartidos y la forma en la que fueron impartidos también, y considero que son cosas que me van a servir mucho en un futuro y actualmente, ya que también me encuentro de vez en cuando trabajando en obra. Y sí, es un tema que me interesa mucho y algo con lo que he estado en contacto desde una temprana edad. Y ahora que lo estoy viendo de una manera más concreta, entiendo todo desde un punto de vista distinto. Y muchas gracias a los arquitectos por la forma en la que impartieron esta materia ante la situación sanitaria en la que nos encontramos actualmente. Tal vez la dinámica en la que se manejó fue distinta ante lo que se hace en presencial, pero considero que lo hicieron de una muy buena forma y que pude tener un buen conocimiento de los temas a tratar. Y sí, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.